El cuerpo humano es una maravilla de la evolución natural, con una serie de habilidades asombrosas y repugnantes. Los humanos son los únicos animales con barbilla. ¿O que en promedio liberarás suficiente gas en un día para inflar un globo de fiesta? Sin embargo, a pesar de existir durante casi 200.000 años y ser la especie más inteligente del planeta, existen muchas concepciones erróneas sobre nuestros propios cuerpos. Aquí veremos cuán únicas no son tus huellas dactilares, cuán útil es realmente tu apéndice y cómo tu cuerpo no es muy humano en absoluto. Y otras ideas equivocadas que te sorprenderán. Soy Stu y esto es Debunked, donde separamos las verdades de los mitos y los hechos de las concepciones erróneas. Muchos de nosotros estaremos familiarizados con este mapa del gusto de la lengua, y algunos incluso podríamos haberlo aprendido en la escuela. Se remonta hasta Alemania en 1901, cuando se publicó un estudio que mostraba diferentes áreas de la lengua más sensibles al gusto que otras. Desde entonces, esta investigación ha sido malinterpretada, mal traducida, y ha evolucionado en el mapa ilustrado que ves aquí, con diferentes secciones de la lengua dedicadas a los sabores dulce, agrio, salado y amargo. Aparte del hecho de que el mapa original omitió el quinto sabor distinto, umami, la verdad del asunto es que tu lengua no determina el sabor en absoluto. En realidad es tu cerebro el que lo determina. Tu lengua tiene hasta 10.000 papilas gustativas repartidas en ella, y cada una de estas tiene 100 células receptoras de sabor, y estas responden a diferentes sustancias en tu comida. Hasta hace poco, se creía que estas células del gusto detectaban uno de los 5 sabores básicos y luego enviaban una señal a nuestro cerebro que nos decía lo que habíamos probado. Un estudio en 2015 dirigido por Charles Zucker en Columbia Universidad volteó esta idea de cabeza. El sabor, como tú y yo lo entendemos, se percibe en el cerebro. En la última década, el Dr. Zucker ha demostrado que la lengua tiene receptores dedicados para cada sabor y que cada clase de receptor envía una señal específica al cerebro. De hecho, estudios recientes han demostrado que el cerebro puede detectar sabores como el dióxido de carbono, presente en el agua carbonatada. Pero el experimento más reciente de Zucker demostró que cada sabor individual es percibido por un conjunto único de células cerebrales que se encuentran en la corteza del cerebro, que, curiosamente, genera un mapa de las cualidades del sabor en el cerebro. Hemos completado el mapa del sabor, pero ahora está ubicado en el cerebro. En el estudio, el equipo de Zucker manipuló neuronas cerebrales específicas en ratones, provocando que saborearan dulce cuando en realidad estaban probando algo amargo y viceversa. Incluso podían activar las neuronas para saborear dulce o amargo cuando simplemente estaban bebiendo agua. Los receptores de sabor dedicados en la lengua detectan lo dulce o amargo y así sucesivamente, pero es el cerebro el que otorga significado a estos. En resumen, el sabor se encuentra en el cerebro y no en los químicos de los alimentos. Número 5. Perdemos la mayoría de nuestro calor corporal a través de nuestra cabeza. Te lo dirán 100 veces cuando eres niño y aún te lo dirán cuando eres adulto. E incluso se afirmó como un hecho en un manual de campo militar de Estados Unidos, alegando: se pierde del 40 al 45% del calor corporal a través de la cabeza. Entonces, seguramente debe tener algo de peso, ¿no? Bueno, me temo que no. La noción de que perdemos más calor por la cabeza que por otras partes del cuerpo es simplemente falsa. La cabeza humana no es más eficiente en perder calor que cualquier otra parte del cuerpo. Un estudio del 2006 realizado por la Universidad de Manitoba realizó pruebas sumergiendo a los sujetos de prueba en agua fría, con la cabeza sumergida y con la cabeza fuera del agua. El estudio encontró que solo perdemos alrededor del 7 al 10% de nuestro calor corporal a través de nuestras cabezas. Para nosotros, puede parecer que nuestra cabeza está más fría, ya que hay 5 veces más nervios en tu cabeza que en cualquier otra parte de tu cuerpo, lo que hace que tu cara se sienta más sensible al frío. Pero el hecho es que, si expones tus brazos al frío, entonces perderás más calor de ellos, ya que tienen una superficie mayor desde la cual perder calor. Según el Dr. Daniel Sessler, el mito se originó a partir de un experimento militar llevado a cabo en los años 50, donde los sujetos de prueba fueron vestidos con trajes de supervivencia ártica y expuestos a bajas temperaturas. Luego se midió la pérdida de calor resultante. Injustamente, sus cabezas estaban descubiertas. Aquí es donde perdieron la mayor parte de su calor. El manual de campo militar de la época afirmaba que perdemos entre el 40% y el 45% de nuestro calor corporal a través de la cabeza.
A pesar de esto, del 7 al 10% sigue siendo una cantidad de calor lo suficientemente alta que no quieres perder en clima frío, por lo que aún vale la pena ponerse un sombrero en el invierno. Número 4. No hay dos personas con huellas dactilares idénticas. Dejamos huellas dactilares en prácticamente todas las superficies que tocamos. Las crestas de fricción en las puntas de los dedos están conectadas a las glándulas sudoríparas, que secretan sudor a la superficie de la piel. Al tocar algo, dejas un rastro de sudor que coincide con tu huella dactilar. Simple. Sin embargo, los patrones en sí mismos son mucho más complicados. Verás, las huellas dactilares se forman en 3 patrones principales: remolinos, lazos y arcos, siendo posible tener los 3 tipos en tus 10 dígitos. Eres libre de revisar las tuyas. Supongo que eso haces de todas formas. Los senderos de las crestas, rupturas y bifurcaciones que verías allí forman estos patrones en incontables combinaciones. De ahí que no existan 2 personas con las mismas huellas dactilares. De hecho, se han utilizado para identificar individuos y resolver delitos desde finales de los 1800. Y como bien sabes, ahora desbloquean tu teléfono, cuentas en línea y detalles personales. Pero, ¿son completamente únicos? ¿O podrías terminar siendo el sospechoso de un delito que no cometiste? Simon Cole, profesor de Criminología, Derecho y Sociedad en Universidad de California, Irvine ha identificado a 22 personas condenadas injustamente en los Estados Unidos, debido a sus huellas dactilares desde 1920. Sin embargo, esto no fue porque hubiera 22 pares de personas con huellas dactilares idénticas, sino por un análisis erróneo de las huellas. Verás, para que una huella dactilar coincida, no necesitan ser idénticas, sino que necesitan tener un cierto número de puntos de similitud. Y en los Estados Unidos, el número de puntos de referencia requeridos varía dramáticamente entre los estados y los examinadores, siendo el promedio de 12. De hecho, un juez en California desechó la evidencia de huellas dactilares cuando se enteró de que no había un número estándar de puntos para probar una coincidencia. No creo que vaya a usar nunca más el testimonio de huellas dactilares. Cole señala que sus hallazgos son solo la punta del iceberg y que cuando se introducen en la mezcla pruebas de examinadores de huellas dactilares calificados, se estima que la tasa promedio de desajuste es del 0.8%. En términos de huellas dactilares, es posible que tu huella coincida con la de otra persona. Pero ¿qué pasa con tener una coincidencia físicamente idéntica, con patrones indistinguibles? ¿Qué pasa con los gemelos idénticos? Seguramente la pista está en el nombre. A pesar de heredar patrones similares en tamaño y forma de sus huellas dactilares, las características identificativas son diferentes. De hecho, las huellas dactilares de todos se completan 3 meses antes de que incluso nazcan. Y, increíblemente, a medida que todo tu cuerpo crece, cambia y envejece, estos patrones en tus yemas de los dedos y pulgares permanecen iguales. Básicamente solo escalan. Con el paso de los años, las crestas pueden perder prominencia debido a la pérdida de elasticidad en la piel, pero los patrones se mantienen iguales. Existen cosas como cicatrices o quemaduras que pueden alterar tus huellas dactilares, pero aún así, es bastante difícil hacer un cambio permanente. El notorio gángster John Dillinger intentó destruir sus huellas dactilares con fuego y ácido solo para que volvieran a crecer en su mayoría iguales. Pero para algunas personas con una condición llamada adamatoglyphia, esto no sería un problema, ya que nacieron sin huellas dactilares que perder. Este raro trastorno genético se caracteriza por la ausencia total de huellas dactilares en manos y pies. Pero para la mayoría, por individuales que parezcan ser estas crestas identificativas, nunca se ha demostrado que sean completamente únicas para cada persona, y es casi imposible demostrarlo de una forma u otra sin haber catalogado las huellas dactilares de cada persona que jamás haya vivido. Como científico forense, Mike Silverman afirma que es imposible probar que no existen 2 huellas dactilares idénticas. Es improbable, como ganar la lotería, pero la gente lo hace cada semana. Fue originalmente. Se estimó que las probabilidades de una coincidencia eran de 1 en 64.000 millones. Esas pueden parecer unas probabilidades bastante bajas, pero considerando que han vivido más de 100.000 millones de personas en la Tierra, la mayoría de ellas con 10 huellas dactilares cada una, eso es alrededor de 1 billón de combinaciones a lo largo de la historia humana, lo que significa que es probable que al menos un par de ellas coincida.
Pero, para contrarrestar esas probabilidades nuevamente, los matemáticos ahora sugieren que cuando incluyes detalles que ni siquiera son visibles para el ojo humano, el número de configuraciones individuales de huellas dactilares sería prácticamente incontable. 3. Tu apéndice es inútil. Durante mucho tiempo se creyó que era una bomba de tiempo completamente inútil esperando matarte, pero ahora se ha descubierto que el apéndice tiene una razón para existir después de todo. Desde hace mucho tiempo se estableció que el apéndice está lleno de tejidos del sistema inmunológico, pero no se sabía para qué servían esos tejidos. Recientes observaciones y experimentos, coautorizados por varios organismos educativos y de investigación, sugieren que los apéndices están ahí para proteger a las bacterias beneficiosas y proporcionarles un refugio seguro. El profesor asistente William Parker explica cómo el apéndice entra en juego después de un desagradable episodio de enfermedad. Una vez que el contenido intestinal ha salido del cuerpo, las buenas bacterias escondidas en el apéndice pueden emerger y repoblar el revestimiento del intestino antes de que las bacterias más dañinas puedan establecerse. 2. El color de tu orina indica tu hidratación. Es probable que te hayan dicho Que cuanto más oscura es tu orina, más deshidratado estás, y cuanto más clara y transparente es, más hidratado estás. Incluso se aconseja específicamente a los atletas: observa la producción de orina a lo largo del día y nota los cambios en el flujo y color de la orina. El volumen y la frecuencia de la producción deben ser consistentes, y el color debe ir aclarándose hacia el final del día, con el objetivo de que las últimas emisiones del día estén cerca de ser transparentes. Entonces, ¿cuál es la ciencia detrás de esta teoría? Bueno, cuando estás deshidratado, se libera una hormona que aumenta la cantidad de agua que tus riñones absorben. Esto luego reduce el volumen de orina cuando haces pipí y concentra las sustancias que quedan, haciendo que tu pipí aparezca de un color más oscuro. Después de esto, se necesita absorber menos agua, por lo que tu orina aumenta en volumen y parece ser más pálida y clara. Sin embargo, los investigadores de Oxford descubrieron que la ciencia detrás de esta orientación no es tan clara. Examinaron 8 estudios y encontraron que los resultados estaban muy divididos. Ninguno de ellos abogaba por el uso del color de la orina como una medida precisa de la hidratación. Había 3 estudios que sugerían que podría usarse como herramienta para estimar aproximadamente el estado de hidratación, pero estos también encontraron el problema de que algunos alimentos, vitaminas, medicamentos y suplementos dietéticos pueden alterar el color de tu orina. Estos resultados han generado preocupaciones de que los intentos por lograr el color pálido y más claro podrían en cambio llevar a una sobrehidratación e hiponatremia, esencialmente la dilución de las sales de tu cuerpo, que en casos extremos puede ser mortal. Número 1. Tu cuerpo es 100% humano. Esperaría que la mayoría reaccionara diciendo: ¿qué tonterías dices? ¡Sal de aquí! Si no soy humano, ¿qué soy? Esto podría hacerte sentir un poco raro, tal vez con picazón. Pero el hecho es que cada centímetro de tu cuerpo está habitado por pequeñas criaturas. Como lo expresa el profesor Rob Knight, eres más microbio que humano. Sorprendentemente, se estima que solo el 43% de las células del cuerpo son humanas. El resto es nuestro microbioma, compuesto por organismos como bacterias, virus, hongos y arqueas. El microbiólogo profesor Sarkis Mazmanian lleva esta cifra aún más lejos y sugiere que genéticamente somos superados en número hasta 1000 a 1. No tenemos solo un genoma. Los genes de nuestro microbioma presentan esencialmente un segundo genoma, que aumenta la actividad del nuestro. Tu primer pensamiento puede ser agarrar un cepillo de fregar y correr a la ducha. Pero espera, ¿por qué realmente no quieres perder a estos pequeños? Además, una ducha no haría mucho, porque la mayoría de ellos existen dentro de ti, en tus entrañas. Lo que nos hace humanos es, en mi opinión, la combinación de nuestro propio ácido desoxirribonucleico más el ácido desoxirribonucleico de nuestros microbios intestinales. Aunque originalmente se pensaba que el trabajo del microbioma era bastante simple: proteger nuestro intestino de invasores, sintetizar algunas vitaminas y devorar la fibra que nuestros cuerpos no pueden digerir, ahora se entiende que tu microbioma regula todo tu sistema inmunológico. Puede influir en tu estado de ánimo e incluso puede afectar tu peso. Como lo expresa el Dr. Michael Mosley,
Los microbios pueden decidir cuánta energía extrae tu cuerpo de la comida que comes, y mucho más. ¿Puede tu microbioma hacerte gordo? Ciertamente puede. Entendiendo el increíble mundo, Entender el increíble mundo de nuestro microbioma es un proceso relativamente reciente, pero se espera que la medicina del microbioma, conocida como bichos como medicamentos, se convierta en una práctica común, donde esencialmente puedes tener un trasplante de microbioma tomando buenas bacterias de una persona delgada y saludable e insertándolas en una persona obesa con bacterias malas o faltantes y haciéndolas perder peso. Mantente atento para un mito adicional sobre las cosas ondulantes en el lado de tu cabeza. Primero, gracias a la audiencia por sugerir mitos corporales. No te preocupes, si tu sugerencia no llegó a este video, ya estamos recopilando mitos corporales para otro video. Entonces, mientras hablamos de oídos, ¿sabías que la sustancia cerosa que se acumula dentro de tu oído en realidad no es cera en absoluto? Y definitivamente no querrías hacer una vela con ella. La cera de los oídos consiste en sebo, células de la piel, sudor y suciedad. Y estas sustancias no arderían de manera uniforme, haciendo que la llama parpadee y estalle. También produciría un olor bastante desagradable. Evita usar uno en tu pastel de cumpleaños. Gracias.